Bienvenidos a una nueva lección de la secuencia de estudios bíblicos acerca de las cartas del apóstol Pablo. Recordemos que en estas últimas lecciones estamos hablando de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta tercera lección estaremos hablando acerca del capítulo 2, versículos del 1 al 12. En esta porción de las Escrituras, nosotros estaremos hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús y el advenimiento del hombre de pecado. Para poder comprender bien este texto bíblico, nosotros necesitamos dar una lectura al contenido de todos estos versículos. Comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como podemos ver en este texto bíblico, el apóstol Pablo está haciendo una pequeña advertencia a los tesalonicenses. Les está diciendo que no se dejen engañar, pero también les está hablando acerca del hombre de pecado, del advenimiento de este hombre. Y miren, este texto bíblico es el más difícil de poder interpretar de todo el Nuevo Testamento. Muchos eruditos, muchos conocedores de la palabra del Señor concuerdan con esto, al afirmar de que es muy difícil comprender bien este texto bíblico. Así que en esta lección nosotros trataremos de aproximarnos lo más que podamos a una correcta interpretación de este pasaje de las Escrituras. Y para esto vamos a responder a 5 preguntas. 5 preguntas que nos van a ayudar a comprender de la manera más exacta posible la enseñanza que quiere transmitirnos el apóstol Pablo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y esta dice: ¿por qué resulta difícil entender bien este texto bíblico? Al respecto, nosotros debemos considerar 2 cosas que son importantes. En primer lugar, hay cosas que los tesalonicenses sabían. Así como lo dijo en el versículo 5 que hemos leído, les dice el apóstol Pablo: ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Es decir, ya el apóstol Pablo les había comunicado, les había hablado verbalmente a los tesalonicenses.
Esto es algo que nosotros no lo conocemos. No sabemos con exactitud qué es lo que les dijo el apóstol Pablo, pero en cambio los tesalonicenses sí lo sabían. Entonces, para nosotros, 2000 años después de lo que sucedió aquello, nos resulta, por supuesto, muy difícil entender bien este texto bíblico. En segundo lugar, el apóstol Pablo les dice que ellos conocían de la fuerza o el poder que impedía que el hombre de pecado saliera de forma abierta. Es decir, que se pueda dar a conocer abiertamente. Y de esto lo conocían los tesalonicenses. Nosotros de alguna manera podemos entender, pero no es tan fácil para nosotros conocer bien este aspecto. Así que por estas razones nos resulta un poco difícil comprender este pasaje de las Escrituras. La segunda pregunta que queremos responder es la siguiente. ¿De qué manera estaban inquietando a los tesalonicenses? Y es que si nosotros damos una lectura nuevamente a los versículos 2 y 3, nos daremos cuenta que en Tesalónica habían aparecido ciertos falsos maestros, falsos profetas. ¿Y qué estaban diciendo estos falsos profetas, falsos maestros? Estaban diciendo que la venida de Cristo Jesús estaba bastante cercana. Y de esta manera estaban inquietando a los hermanos. Y estos hombres estaban apelando a tres artimañas. Estaban diciendo, miren, nosotros, o bueno, tal vez uno de ellos decía, yo he recibido una revelación espiritual. A mí se me reveló el Espíritu Santo, entonces yo conozco algunos detalles acerca de la segunda venida de Cristo Jesús que no ha sido revelado a la mayoría. Otros decían de que habían recibido una comunicación verbal por parte de alguno de los apóstoles. Probablemente decían, mira, a mí me habló el apóstol Pedro, o me habló el apóstol Juan, o me habló el propio apóstol Pablo, y me dio a conocer ciertas cosas que ustedes no conocen. Y entonces de esta manera estaban inquietando. Y otros decían ya también, no, a mí me envió una carta el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Entonces, de esta manera estaban inquietando a los hermanos en Tesalónica. ¿Y qué les estaban diciendo? Básicamente, les decían que la venida de Cristo Jesús estaba muy cercana. Y entonces, ¿qué estaban haciendo los tesalonicenses? Muchos de ellos habían dejado de trabajar, porque decían, ¿qué sentido tiene seguir acumulando bienes materiales si ya Cristo Jesús vuelve por segunda vez? Probablemente algunos inclusive estarían vendiendo sus propias casas. Pero esta no fue la única oportunidad en la que sucedió eso. Si nosotros revisamos algunos anuncios falsos que se han hecho, por ejemplo, tenemos que hacer mención a un famoso predicador de los Estados Unidos llamado William Miller. Este hombre, alrededor del año 1830, comenzó a predicar y comenzó a anunciar que la venida de Cristo Jesús estaba bastante cercana, que Jesús vendría el 21 de marzo del año 1843. Él estaba asegurando esto. Llegó ese día y no pasó nada. Y entonces él dijo que se había equivocado en un año, así que se corrigió y anunció de que la venida de Jesús era para el 21 de marzo del año 1844. Llegó esa fecha y tampoco sucedió nada. Y entonces, con la ayuda de otros predicadores, dijo que se había equivocado nuevamente y que la venida de Cristo Jesús sería para el 21 de octubre del año 1844. Llegó ese día y no pasó nada. Pero, ¿qué fue lo peor de todo esto? ¿Qué aconteció?
Aconteció que muchos de aquellos que habían creído en el anuncio de William Miller dejaron de trabajar, dejaron de cultivar la tierra. Muchos de ellos vendieron sus propiedades. Y es que ellos decían, si ya Cristo Jesús viene por segunda vez, ¿qué sentido tiene acumular bienes materiales? ¿Para qué seguir ya teniendo casas? ¿Para qué seguir cultivando la tierra si ya Jesús viene? Pero lamentablemente estas personas ingenuamente, pero fueron engañadas. En nuestros tiempos, muy probablemente también van a venir falsos maestros que van a querer inquietarnos, que van a querer sorprendernos en el sentido de que la venida de Cristo Jesús está bastante cercana. Eso ha ocurrido prácticamente a lo largo de toda la era cristiana. Es por esto que la palabra del Señor nos advierte lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, así como el apóstol Pablo les había advertido a los tesalonicenses a fin de que no se dejaran engañar, también hoy en día la palabra del Señor nos invita a que nosotros no nos dejemos engañar, sino que nosotros debemos, dice, de comparar. Tenemos que examinar las enseñanzas que nos presenten. Y la manera de comparar es, por supuesto, recurriendo a la palabra del Señor, recurriendo a la Biblia, para ver si lo que nos están enseñando está dentro de lo que nos dice la santa voluntad de nuestro Señor o está adulterada. Para eso nosotros necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Bueno, entonces, entendiendo este punto, ahora vamos a pasar a responder la pregunta más larga de esta tercera lección. Y esta pregunta dice: ¿quién era o quién será el hombre de pecado? Y es que normalmente lo que hacen los predicadores, los maestros en la actualidad, es interpretar este texto bíblico diciendo de que ese hombre de pecado se va a manifestar antes de la venida de Cristo Jesús. Y ellos hacen concordar estas sus enseñanzas con la famosa doctrina del rapto, que en otra oportunidad ya les he mencionado de que es una doctrina falsa, es algo que nosotros no encontramos en la Biblia. Y es que ellos dicen que Cristo Jesús va a venir una primera vez, pero va a ser algo así como una venida invisible en la cual se va a llevar a sus escogidos, a los cristianos se va a llevar. Y también van a resucitar los muertos, dicen. Y entonces en la tierra se va a producir un caos, una desesperación. Es ahí cuando va a surgir este hombre de pecado, que también se le conoce como el anticristo. Y este hombre va a gobernar en la tierra por algunos años, pero luego Cristo Jesús va a volver por segunda vez y va a destruir a este hombre de pecado. Es así como ellos lo interpretan. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de este hombre de pecado. Miren, si nosotros analizamos los versículos 3 y 4 y luego los versículos del 7 al 9, si los volvemos a leer, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente acerca de este hombre de pecado. Nos dice que él es el que va a promover o el que promueve la apostasía. Entendemos por apostasía ponerse en contra de Dios, rebelarse contra Dios, apartarse de la fe. Eso significa apostasía. Es decir, este hombre de pecado va a hacer que las personas se aparten del verdadero evangelio, que vayan en pos de un engaño. En segundo lugar, nos dice el apóstol Pablo que otro nombre con el cual se le conoce a este hombre de pecado es como el hijo de perdición. Además nos dice algo que resulta ser para nosotros intrigante.
nos dice que si bien es cierto se va a oponer a Dios, pero se va a hacer pasar por Dios. Dice que se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo vemos en el versículo 4. Pero además, en el versículo 7 nos dice de que el ministerio o el misterio de iniquidad de este hombre malvado ya estaba en acción. Y esto, por supuesto, no concuerda con lo que nos dicen otros maestros en la actualidad, porque ellos, como les he mencionado hace un momento, hacen coincidir diciendo de que el hombre de pecado, ese anticristo, va a surgir en los últimos tiempos y cuando Cristo Jesús venga, pues va a destruir a este hombre. Pero aquí en el versículo 7, el apóstol Pablo nos está diciendo de que ese hombre ya estaba en acción, ya estaba realizando sus planes malvados. Por otro lado, nos dice que el Señor efectivamente lo va a destruir en su segunda venida, pero el advenimiento de este hombre es por obra de Satanás. Y dice que hará falsas señales y falsos milagros. Conociendo esto que nos está hablando el apóstol Pablo, debemos considerar que en realidad no se trata de una persona en particular, sino que se trata de alguna organización o de un comportamiento de líderes religiosos que se van a oponer contra la voluntad de Dios. Es decir, no se trata, nuevamente lo repetimos, de una persona en particular, sino se trata de un comportamiento de ciertos líderes y que lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Ahora, para poder conocer bien a este hombre de pecado, nosotros necesitamos recurrir a otros textos del Nuevo Testamento. Y tenemos que ver cómo es que se le identifica, con qué otro nombre se le identifica a este hombre de pecado en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, el mismo apóstol Pablo nos dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este texto bíblico concuerda con lo que nos estaba mencionando el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Recuerdan que en el versículo 4, Pablo decía de que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando estamos hablando del hombre de pecado, estamos hablando de un líder que se va a hacer pasar como si fuera un ministro de justicia, un hombre correcto, una persona intachable. Y el apóstol Pablo nos advierte y nos dice: ojo, Satanás también se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces no les sorprenda si sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, mucho cuidado con aquello que nosotros estamos recibiendo como una enseñanza. Finalmente, debemos nosotros de hacer el siguiente alcance. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Tenemos la obligación de examinar las enseñanzas que nos presentan nuestros líderes religiosos. ¿Se ajusta a lo que dice la palabra del Señor o de pronto está siendo distorsionado? Bueno, entonces estamos viendo en este texto bíblico que otra manera de identificar al hombre de pecado es llamándole un falso apóstol, pero también un obrero fraudulento. Alguien que se disfraza como ministro de justicia. Vamos a ver otro texto bíblico. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5 nos dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Habrá hombres amadores de sí mismos, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Entonces, en este texto bíblico, el apóstol Pablo está diciendo que estas personas, o aquel que es el hombre de pecado, se va a comportar como alguien que es amador de sí mismo. Es decir, son personas que les gusta más la fama, la popularidad, que predicar el verdadero mensaje de salvación. Y hoy en día nosotros podemos ver un sinfín de predicadores que están más interesados en la fama, en la popularidad, que en predicar la verdad del evangelio. Entonces los estamos identificando ya como alguien que se ama a sí mismo. Personas egoístas. Vamos a ver otro texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. En la Nueva Versión Internacional dice: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, nuevamente, este texto bíblico concuerda con lo que el apóstol Pablo nos dice en Segunda de Tesalonicenses. Dice que ese hombre de pecado va a salir del interior de la iglesia. Pero aquí el apóstol Juan está identificando al hombre de pecado con otro nombre. Está diciendo que se trata de un anticristo. Pero ojo, cuando la palabra del Señor habla de un anticristo, no habla solamente de un individuo en particular, sino como acá mismo lo dice el apóstol. Dice, muchos son los anticristos que han surgido ya. Entonces, otra manera, otro nombre con el cual podemos identificar a este hombre de pecado es como el anticristo. Pero además de esto, nos dice este pasaje que ya estaba en acción esos anticristos. Lo mismo que nos dijo el apóstol Pablo en el versículo 7 del pasaje que hemos leído, nos dice que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, solamente para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en esta última parte, ¿con qué otros nombres identifica el Nuevo Testamento al hombre de pecado? Lo identifica como un falso apóstol, como un obrero fraudulento, como alguien que se disfraza de ministro de justicia, como alguien que tendrá la apariencia de piedad. Lo identifica como el anticristo y como un falso maestro. Entonces, ahora que hemos hablado ya de los nombres con los cuales podemos identificar a este hombre de pecado, ahora vamos a ver algunas características, algunas doctrinas que iba a enseñar este hombre de pecado. Y haciendo esto, nosotros vamos a poder identificar de mejor manera de quién se trata, de quién está hablando el apóstol Pablo cuando se refiere al hombre de pecado, al hijo de perdición. Veamos lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Miren, en este texto bíblico, el apóstol Pablo está identificando
dos doctrinas que iban a ser promovidas y practicadas por el hombre de pecado, por el hijo de perdición. Pero identifica estas dos doctrinas como si fueran doctrinas de demonios. ¿Y cuál es la primera doctrina? Dice que prohibirán casarse. Dentro de lo que nosotros conocemos, el ámbito religioso, la única institución, la única organización que prohíbe a sus sacerdotes el matrimonio es solamente la Iglesia Católica. En ninguna parte de la Biblia se habla de celibato para aquellos que se dediquen a predicar la palabra del Señor. En ninguna parte. Pero sin embargo, la Iglesia Católica ha establecido el celibato para todos sus sacerdotes. Entonces, tristemente, estamos viendo que esta organización cae en la descripción precisamente del hombre de pecado, del hijo de perdición. Pero ojo, le denomina una doctrina de demonios. Otra doctrina que iba a ser promovida también por este hombre de pecado, dice que tiene que ver con la prohibición de algunos alimentos. Y es que nosotros entendemos que hay algunos grupos religiosos que prohíben a sus fieles ciertos alimentos. Y lamentablemente esos grupos religiosos también caen en esta descripción. Y es que hay muchos que están más interesados en conservar una buena salud, dice que comiendo ciertos alimentos, que en nuestra vida espiritual. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos estar más preocupados por una salud espiritual que por una salud física. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos que dar rienda suelta y comer cualquier tipo de alimentos. Por supuesto, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de sabernos cuidar, pero eso no significa que tenemos que llegar a la exageración de prohibir ciertos alimentos. Entonces, estamos viendo que esta es una doctrina de demonios. Vamos a continuar y vamos a ir identificando qué otras prácticas más van a ser promovidas por este hombre de pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Miren, hay un grupo religioso, particularmente hablando, los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo Jesús. Y es que nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Y mediante ese proceso, lo que hizo Jesús fue salvarnos, fue convertirse en el Mesías, en el Redentor de la humanidad. Entonces, cuando los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo Jesús, en realidad están cayendo en esta descripción. Pero también queremos hacer un llamado de atención y queremos hacerlo con todo el cariño, con el amor que se merecen las personas. Y es que resulta que cuando nosotros vamos a una iglesia católica, ¿qué es lo que nosotros observamos? Normalmente vemos a los fieles, a los creyentes, arrodillados delante de las imágenes, delante de santos, delante de vírgenes. Y les queremos decir que el único mediador entre Dios y los hombres es solamente Jesucristo hombre, tal como lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pero lamentablemente las prácticas de la Iglesia Católica llegan a cumplir esto que está mencionado en Primera de Juan. Es decir, quitan de su trono a Cristo Jesús y ponen en su lugar a santos, a apóstoles, a vírgenes,
y a un montón de ídolos. Entonces, nosotros no debemos caer en esa falsedad, en ese engaño. Esa práctica es propia del anticristo, del hombre de pecado. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué otra característica más va a identificar a este hombre de pecado. Y esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán su libertinaje. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En este texto bíblico, el apóstol Pedro nos está diciendo que así como en la antigüedad hubieron falsos maestros, falsos profetas, también en nuestros tiempos van a surgir esos falsos maestros, esos falsos profetas. Pero nos está diciendo que así como Dios no perdonó a los ángeles, sino que los castigó. Imagínense, los ángeles siendo seres espirituales, aquellos que se rebelaron, fueron castigados por nuestro Señor. De igual manera también aquellos que tergiversen las enseñanzas de nuestro Señor, aquellos que adulteren la palabra del Señor, pues también van a recibir su justo castigo. Pero además de esto, nos dice el apóstol Pedro, algo que es importante mencionarlo y algo que es importante que nosotros lo podamos aclarar. Dice una de estas prácticas de este hombre de pecado. Dice que llevados por la avaricia harán mercadería del pueblo de Dios. Es decir, una característica de este hombre de pecado va a ser el de promover la acumulación de riqueza. Va a ser una persona que esté más interesada en acumular riqueza que en predicar el evangelio del Señor. Tristemente, en los últimos tiempos han surgido famosos predicadores del evangelio de la prosperidad. Estos falsos maestros, estos falsos pastores, lo que hacen es hacer énfasis una y otra vez únicamente en los diezmos. Tal parece que lo único que les interesara predicar sería acerca de los diezmos. Pero no contentos con los diezmos, lo que ahora hacen es engañar a las personas, diciéndoles que hagan un pacto con Dios. ¿Y en qué consiste ese pacto con Dios? Básicamente consiste en lo siguiente. Ellos dicen: si tú le das $100 al Señor, entonces el Señor te va a devolver $1,000. Como si Dios fuese un banquero, como si Dios estuviera preocupado en las finanzas. Dicen ellos de que si tú le das al Señor, si tú siembras, pues el Señor te lo va a devolver. Y es que con todo eso lo único que pretenden hacer ellos es llenar sus bolsillos. Pero a esas personas queremos decirles de todo corazón que así como Dios no perdonó a los ángeles, tampoco les va a perdonar a ellos. Lamentablemente, hoy en día se predica este famoso evangelio de la prosperidad. Y quiero comentarles acerca de uno de esos famosos predicadores. Un predicador llamado Benny Hinn. Un predicador norteamericano que es predicador de este famoso evangelio de la prosperidad, pero últimamente ha salido a declarar lo siguiente. Él dice que predicar el evangelio de la prosperidad es un engaño, es una falsedad. Dice que él ya no quiere ser recordado como un predicador del evangelio de la prosperidad, sino que él quiere ser recordado como un predicador que predicó lo que es el evangelio verdadero. Él se apartó de este tipo de
de evangelio, esta forma de predicar y de sacar dinero a las personas. Pero ojo, es solamente un lunar dentro de todo ese grupo que existe de falsos predicadores, falsos maestros que inclusive se autodenominan como apóstoles, engañando a las personas. Ese gran grupo de falsos predicadores pues no está dispuesto ni a arrepentirse ni a reconocer que sus prácticas están totalmente erróneas, están totalmente equivocadas. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a identificar una última característica del hombre de pecado. Y esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces, otra característica que va a identificar al hombre de pecado tiene que ver con tergiversar las enseñanzas del Señor, adulterar la palabra del Señor. Y tristemente nosotros vemos que muchos grupos religiosos lo que están haciendo es tergiversar la palabra del Señor para sus propios beneficios. Hay muchas personas, hay muchos pastores, muchos predicadores que no les interesa tergiversar la palabra del Señor con tal de beneficiarse. Entonces, miren, queremos hacer nuevamente un pequeño llamado de atención. Usted tiene la responsabilidad de examinar lo que le están enseñando y comparar con lo que nos dice la palabra del Señor, para saber si lo que nos están enseñando es lo correcto o están adulterando la palabra de Dios. Entonces, miren, en síntesis, cuando estamos hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo, de un falso apóstol, un falso maestro, de las prácticas que identifican a estos personajes, el primero de ellos tiene que ver con que van a ser amadores de sí mismos. Es decir, les va a gustar la fama, la popularidad. Luego dice que prohibirán casarse, prohibirán algunos alimentos, negarán que Jesús es el Mesías, desearán hacerse ricos. Y por último, tergiversarán las santas escrituras. Estas prácticas estamos viendo que están siendo llevadas a cabo en nuestros tiempos. Pero queremos decirles de que el Señor, así como Dios es amor, pero también Dios es justicia. Lamentablemente llegará en el momento en el que estos falsos profetas, estos falsos maestros, tendrán que comparecer ante el trono de Dios. Vamos a continuar y ahora vamos a responder una cuarta pregunta. Y esta pregunta dice: ¿qué o quién impedía que se manifestara el hombre de pecado? Si nosotros volvemos a leer el texto bíblico en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 6 al 8, y lo vamos a volver a leer, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dos veces el apóstol Pablo hace referencia a que había algo que detenía que este hombre de pecado, este hombre de maldad, se manifestara abiertamente.
Para esto nosotros necesitamos recurrir un poquito a la historia de los primeros años del cristianismo. ¿Qué resultaba en aquel entonces? El imperio que dominaba era el imperio romano. Nadie en aquel entonces podía osar en estar por un nivel superior al emperador romano. A la persona que se autoproclamara más importante o igual de importante que el César o emperador romano, inmediatamente era castigado cruelmente. Entonces, según algunos comentaristas de la Biblia, según algunos eruditos, como por ejemplo podríamos mencionar el caso de Tertuliano, que vivió en el segundo siglo de la era cristiana, es decir, un historiador, un cristiano muy antiguo. Él decía que aquel que detiene al hombre de pecado era el imperio romano. Pero históricamente hablando, el imperio romano se dividió en dos partes. La parte de Occidente, cuya capital siguió siendo Roma, y la parte de Oriente, cuya capital fue Constantinopla. Entonces, resulta que hacia el año 476 de nuestra era, el imperio romano de Occidente cayó en manos de los bárbaros. Fue arrasada toda la ciudad de Roma, gran parte fue destruido. Pero ¿quién quedó como el único líder de toda esa parte de Roma? Quedó el obispo romano. Y desde aquel entonces el obispo romano comenzó a ganar más y más autoridad. Entonces, cuando la palabra del Señor dice de que hay un poder, hay alguien que detiene a este hombre de pecado, muy probablemente se está refiriendo al imperio romano, que impedía que este hombre de pecado saliera a la luz así abiertamente. Pero cuando el imperio romano declinó, coincidentemente ahí surgió la famosa figura del obispo romano, que años más tarde se autodenominó como el Papa, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo. Es decir, poco a poco comenzó a ganar más y más autoridad, y esto coincide con la parte histórica. Pero nuevamente queremos decirlo, que cuando estamos hablando del anticristo, del hombre de pecado, no solamente estamos hablando de una persona en particular, sino que estamos hablando de un comportamiento. Y como hemos visto, hay muchos grupos religiosos que lamentablemente caen en esa apostasía. Comienzan a tergiversar la palabra del Señor y por supuesto van llevando a la equivocación, al error, a sus fieles. Entonces, ya hemos respondido 4 preguntas en esta lección. Ahora vamos a responder la pregunta más importante. Es decir, todo lo anterior es importante señalarlo, es importante que lo conozcamos. Pero más importante es lo que sigue a continuación. Dice la pregunta número 5. ¿Qué nos quiere enseñar con todo esto el apóstol Pablo? Y es que de nada sirve que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor, de nada sirve que nosotros conozcamos grandes verdades si finalmente no encontramos ninguna razón para nuestras vidas. Es decir, tenemos que aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Y lo que queremos decirles a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos en la fe, es lo que dice a continuación el apóstol Pablo. Y para esto vamos a volver a leer el texto bíblico de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. En la Nueva Versión Internacional dice: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos.
Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿Qué nos está diciendo en estos versículos el apóstol Pablo? Nos está diciendo básicamente tres cosas que es importante que nosotros reflexionemos en esta oportunidad. Nos está diciendo que este hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice que va a engañar a algunas personas. Pero ¿a qué personas va a engañar? Va a engañar a aquellos que rehusaron conocer la verdad. Aquellos que escucharon el mensaje de salvación y no estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y es que miren, personalmente conozco a varias personas que de alguna manera han oído el mensaje de salvación, han escuchado las buenas nuevas de salvación, han sido instruidos en el Evangelio, pero estas personas estaban motivadas y estaban listas para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, pero algo pasó en sus vidas y lamentablemente no aceptaron en ese momento a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y qué pasó con estas personas? Lamentablemente han comenzado a ser presa de Satanás y Satanás los ha ido engañando. De tal forma que hoy en día no quieren ya saber nada de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se encuentran a merced de Satanás. Entonces, esta es una reflexión para usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga. Mire, si usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y usted comprende bien lo que tiene que hacer para acercarse a los pies del Señor, no deje pasar la oportunidad. Porque puede suceder de que si usted rehúsa o rechaza la salvación, usted lamentablemente va a ser engañado por las artimañas de Satanás. Y miren, en el versículo 11 nos presenta el apóstol Pablo una segunda enseñanza. Ahí nos dice que Dios permite que estas personas sean engañadas. Es decir, Dios no envía el engaño, pero permite que Satanás trabaje en este mundo a fin de engañar a las personas. En este sentido, nosotros debemos entender que nos enfrentamos a una guerra espiritual. Muchas veces pensamos que Satanás, pues, es un ser que no está presente en nuestras vidas, pero eso es lo que él quiere que creamos. Él utiliza muchas artimañas, muchos engaños para engatusar a las personas, para que las personas no escuchen ni obedezcan el mensaje de salvación. Les queremos decir que la única manera de podernos librar del maligno es acercándonos a los pies del Señor, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dando lectura a la palabra de Dios. Porque así como nosotros necesitamos alimentar nuestro cuerpo físico, también necesitamos alimentar nuestro cuerpo espiritual. Y la única manera de hacerlo es por medio de la lectura de la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, la tercera enseñanza que nosotros queremos darles a conocer, y esto lo hacemos, por supuesto, con el mayor cariño, el mayor amor que les tenemos, queremos decirles que así como Satanás, así como sus ministros van a ser juzgados, también las personas que se dejen arrastrar por estos engaños también serán condenados, también serán juzgados. Es decir, usted no va a tener el pretexto de decir, bueno, a mí me enseñaron, a mí me dijeron. No, ¿por qué? Porque Dios le ha dado la capacidad de discernir. Nos ha entregado la Biblia para que nosotros podamos analizarla, para que podamos leerla y así entender cuál es su santa voluntad. Miren lo que dice el versículo 12.
Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, si usted se deja engañar, se deja arrastrar por falsas enseñanzas, lamentablemente lo que le espera también es el castigo eterno, junto con esos falsos maestros, junto con esos falsos predicadores. Y miren, recordemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto lo podríamos entender por medio de la figura de dos cieguitos. Si dos ciegos están caminando y uno de ellos dice que es el guía, y entonces va llevando al que está ciego también, pues si se encuentran en un hoyo, en un hueco, en un agujero, pues obviamente los dos van a caer. El uno por dejarse guiar y el otro por guiar. Entonces, hablando en el ámbito espiritual, si usted se deja guiar por alguien que no se ajusta a la palabra de Dios, lamentablemente usted también, junto con esa persona, va a caer en condenación. Y nosotros queremos darles justamente ese mensaje. Usted tiene que evitar en todo momento ser presa de esos falsos maestros, esos falsos predicadores, que lo único que quieren hacer es tergiversar la palabra del Señor para sus propios beneficios. Solamente queremos hacer un pequeño resumen para finalizar con esta lección. Recuerden, en esta oportunidad hemos analizado lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. En esta porción de las Escrituras hemos visto que el apóstol Pablo nos habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, pero también nos habla del advenimiento del hombre de pecado. Y en esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo nos dijo que no nos dejemos engañar respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. En segundo lugar, nos ha hablado de la aparición del hombre de pecado y hemos identificado algunos nombres con los cuales podemos mencionar o con los cuales el Nuevo Testamento lo identifica a este hombre de pecado. Hemos dicho que se trata del anticristo, de un falso maestro, de un falso apóstol, de un obrero fraudulento, de alguien que se va a disfrazar con aspecto de piedad. Luego hemos visto las características o las doctrinas que iba a practicar este hombre de pecado. También hemos hablado que el misterio de la maldad ya estaba en acción en aquellos tiempos y va a continuar este misterio de maldad hasta cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Y luego hemos dicho de que había un poder que lo detenía a este hombre de pecado para que se saliera a la luz, y muy probablemente ese poder que lo detenía era el Imperio Romano. También hemos dicho de que algunos líderes religiosos hacen la obra de Satanás. Es decir, muchos piensan que de repente están predicando la palabra del Señor, pero si están buscando sus propios intereses, si están tergiversando la palabra del Señor, en realidad están haciendo la obra de Satanás. Y por último, y nuevamente queremos decirlo, que aquellos que son engañados es porque no quisieron aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted tiene la oportunidad de acercarse a los pies de nuestro Señor, no dude en hacerlo lo antes posible. Que el Señor les bendiga abundantemente.